No hay acción humana con mayor impacto que la oración. Para el mundo puede ser algo sin sentido incluso, pero para el creyente, para aquel que pone su confianza en Jesús y entiende lo que la Biblia dice, esa persona sabe que su herramienta más poderosa es la oración. Aquel que conoce al Señor sabe que no hay acción más poderosa que simplemente ponernos en posición de oración y buscar la ayuda de Dios. Y no necesariamente porque sea un mecanismo de obtener todo lo que queremos. Hemos dicho una y otra vez eso. Nosotros no nos damos cuenta que la oración es efectiva porque recibimos exactamente aquello que nosotros queríamos y pedíamos. Porque hay veces que simple y sencillamente el Señor no nos da aquello que queremos. Así como un padre sabe que no puede darle todo lo que el hijo quiere, porque tal vez él está pidiendo lo que no debería o lo que no le conviene. Así también el Señor nos responde siempre, aunque no siempre de la manera en que nosotros estamos esperando. Pero siempre es algo mejor, porque su voluntad es agradable y perfecta. La oración es tan importante por la promesa que lleva. Y estábamos leyendo Filipenses 4, 6 al 7. ¿Cuál es la promesa que acompaña a toda oración de un hijo de Dios, una hija de Dios? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y estuvimos diciendo que lo más importante para una persona es no dejar de orar, aunque seamos débiles. Aunque no estemos bien emocionalmente, porque es el Espíritu quien hace de intérprete, intercede por nosotros, para que esas oraciones tengan ese resultado final, la paz. Aquel que busca a Dios y que ora y presenta delante de Él sus motivos, la promesa del Señor es clara, la paz de Dios guardará su corazón y sus pensamientos, la paz. ¿Qué condición más anhelada? Y sin embargo, no todos pueden afirmar que la tienen. Incluso algunos pueden llegar a decir, yo oro, pero no tengo paz. Tal vez hoy estás diciendo esto. Yo oro, yo busco a Dios, pero no tengo paz. Me falta paz. Y ante esto podemos hacernos la pregunta, ¿hay algo que pueda interferir entre la oración y su más preciado efecto, que es la paz de Dios? ¿Existen acaso ciertas condiciones que obstaculizan la oración, que se convierten en un obstáculo entre nuestra oración y el resultado que da Dios, que es la paz? Y la respuesta que encontramos en la Biblia es sí. Existen obstáculos. Y no se trata de estoy cansado y ese es el obstáculo que encuentro, o no tengo palabras para decir. No, son obstáculos que estorban la oración y no dejan que ella tenga el resultado que es la paz. Y hoy el mensaje es, en esta mañana, cómo orar sin estorbo. Y vamos a ver 4 obstáculos que la Biblia enseña estorban nuestra oración. Y tenemos que entender cuando leemos en la Biblia que el Señor está advirtiendo, yo no voy a oír tu oración. Esto es una forma de decir, porque en realidad podemos nosotros afirmar, Dios oye cada una de las oraciones, de cualquiera que levanta en las oraciones. Pero cuando la Biblia habla de que Dios no oirá o no oye, el significado de la frase es que Dios no responde a esa oración con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una gran parte de recibir la paz de Dios es que nuestro corazón esté en sintonía con el Dios de paz. Si nosotros vamos al médico, vamos a un especialista que probablemente estudió 10 o más años de su vida para especializarse en el área en donde está. Y nosotros nos vamos de repente y le pedimos un remedio yuyo. ¿Cómo nos va a mirar ese doctor, verdad? No tenés, doctor, miel y algo que me puedas dar, ¿verdad? Un especialista que estudió tanto. Hay veces que quizás te va a dar eso, ¿verdad? Puede ser. Pero nosotros a veces esperamos con nuestras oraciones algo similar. No estamos buscando
al Dios de paz y por lo tanto tampoco vamos a poder recibir la paz que ese Dios puede darnos. Entonces es importante identificar cuáles son los obstáculos a la oración para poder superar esos obstáculos y poder recibir la palabra de Dios. Así que vamos a ver 4 obstáculos que encontramos en la Biblia y el primero es falta de arrepentimiento. O un corazón no arrepentido va a encontrar un obstáculo en su oración. Y este es un punto muy importante de reconocer, especialmente en una cultura religiosa como la nuestra. Falta de arrepentimiento es el primer obstáculo que vamos a ver. ¿Escucha Dios la oración de un corazón duro y no arrepentido? Y vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 15 al 17. Isaías capítulo 1, versículos 15 al 17. El Señor por medio del profeta decía esto a los líderes del pueblo de Israel, de Judá. Cuando extendáis vuestras manos, decía el Señor, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y el Señor daba la explicación de por qué iba a suceder esto. Y les decía, llenas están de sangre vuestras manos. Isaías escribía, según él, el Señor le mandó a los príncipes de Sodoma. Le estaba relacionando a los líderes del pueblo de Dios con líderes de esa ciudad que ellos consideraban una ciudad casi maldita por la manera en que ellos vivían. Y por medio del profeta el Señor le estaba diciendo, esos son ustedes. Tienen un corazón duro, no tienen arrepentimiento y sin embargo, por fuera se acercan a mí como aquellos que creen en el Señor. Y les dice, aunque extiendan su mano, yo voy a esconder mis ojos de ustedes. Aunque multipliquen la oración, yo no oiré. Uno de los primeros y tal vez el más grave de los obstáculos que vamos a encontrar en la oración es un corazón no arrepentido. Leemos también en el Salmo 66, 18, el salmista escribía lo siguiente. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo tenía un corazón inclinado hacia el mal, opuesto a la voluntad y a la ley de Dios, decía el salmista, Él no me hubiese escuchado. Y un texto más, Proverbios capítulo 28, versículo 9. Aún más duro este proverbio, dice así la palabra, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, dice, también es abominable. Dice esta palabra tan fuerte. Y aclaremos algo. Esto no quiere decir que Dios solo oye a los perfectos, a los justos, a los buenos, a los que nosotros podríamos llamar santos. Porque la palabra de Dios es clara que no hay justo ni aun uno. Esto se refiere a aquellos que por cualquier motivo usan el nombre de Dios aunque su corazón está lejos de Él. Usan el nombre de Dios aunque están viviendo en completa oposición a la voluntad de Dios. Y oran y multiplican la oración solo como algo religioso quizás. Y en algunos casos más graves, tal vez para mostrarse religiosos, pero en el corazón están lejos de Dios. Y no buscan a Dios y no desean arrepentirse. Y la palabra es tan dura, dice, la oración de ellos es abominable para el Señor. Aquellos que no valoran en nada la voluntad de Dios y buscan en la oración un amuleto. Estos son los que describen estos textos. Un corazón no arrepentido que por fuera, por mantener, porque todo el mundo ora o porque me van a mirar que yo voy a orar, entonces yo oro al Señor. Y tenemos ahí claramente la advertencia de lo que sucede con esas oraciones. El Señor no oye, el Señor está dispuesto a ponerse firme en no oír esa oración. Y el Señor dice, hasta esa oración puede llegar a ser abominable. Porque Él conoce los corazones. Podemos hablar en este contexto también de falta de arrepentimiento de aquellas personas que se consideran a sí mismas buenas. Escuché en estos días el testimonio
de una persona muy conocida en nuestro medio, que pasó por una situación muy difícil, estuvo al borde de la muerte. Y él decía, en un momento dado, yo ya sabía que estaba al borde de la muerte. En cualquier momento me podía morir, alguien me podía matar. Entonces él dice, yo comencé a pensar y dije, bueno, tengo que estar preparado. Y pensé, decía esta persona, yo no le hice mal a nadie en mi vida. Nunca hice nada demasiado malo. Entonces, bueno, si me toca morir, yo creo que ya cumplí mi misión en la tierra. Probablemente esta persona sea una persona verdaderamente buena. Una persona honrada, una persona intachable. Pero me hizo pensar algo. En el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Nosotros podemos considerar desde nuestra perspectiva lo bueno que somos. No hice nada, no maté, no robé grande, no mentí demasiado. Entonces, bueno, creo que el Señor me va a aceptar. Y eso demuestra también falta de arrepentimiento. Porque no se trata de nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de Dios. Y el Señor nos enseña claramente que hay solamente un camino de salvación. No decir, yo no hice nada grave, no hice nada malo, demasiado malo para la humanidad, sino pensar, yo estoy separado de Dios, no hay nada que pueda hacer para acercarme a Él, solamente por medio de Jesús. Y es muy común en nuestro medio, en una cultura religiosa, que muchos podamos pensar y decir, yo me acerco a Dios, oro a Dios, oro y multiplico mi oración, pero quizás el Señor dice, yo no voy a oír porque tenés un corazón que aún no se ha arrepentido. Y uno puede decir, pero yo soy bueno, yo no hice nada malo, yo hago cosas buenas, yo hago buenas obras. Y el Señor te va a decir, solo por medio de Jesús. Puedes ser muy bueno y aún así tener un corazón no arrepentido. Y recordemos, fueron los buenos, los fariseos, los conocedores de la palabra, aquellos que más querían buscar a Dios, quienes finalmente enfrentaron al Hijo de Dios y se opusieron a la voluntad de Dios en Cristo. Los buenos. Primer obstáculo a la oración, un corazón no arrepentido. ¿Tenés un corazón arrepentido? Esto no se trata de ser perfecto, de ser bueno, sino de un corazón que dice, yo necesito de Dios, yo necesito de tu perdón, Señor. El Señor jamás va a esconder su oído a alguien que busca ayuda, como estábamos escuchando hoy el testimonio del hermano. A nadie que con sinceridad reconoce su necesidad. Pero eso sí, va a encontrar obstáculo aquel que según los parámetros de la sociedad es bueno o es malo y que no tiene un corazón arrepentido. Ese es un obstáculo para la oración. Aquella persona que no tiene un corazón arrepentido nunca va a vivir en paz. No va a poder tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez una paz pasajera. Y Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Aquellos sin un corazón arrepentido pueden tener paz. Una paz superficial, una paz pasajera, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, solamente para aquellos que han reconocido su necesidad, su pecado, su necesidad. Vamos ahora a un segundo obstáculo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué más puede interrumpir nuestras oraciones? Motivaciones egoístas. Uno de los grandes obstáculos que encontramos para recibir la respuesta a nuestra oración es la tendencia de anteponer nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y vamos a ir a un texto muy interesante. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Nos describe cómo es la oración eficaz. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Y leemos lo siguiente en la palabra del Señor. Decía el apóstol Juan lo siguiente: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice la palabra del Señor? Conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A veces queremos leer este texto y saltar esa parte que dice conforme a su voluntad. Y esto nos aclara algo muy importante acerca de la oración. La oración eficaz es aquella que se hace conforme a la voluntad de Dios. En este mismo sentido podemos leer Santiago capítulo 4, versículo 3.
Santiago decía a la iglesia, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Los deleites que se mencionan están en contraste con lo que Dios desea para sus hijos. Santiago hablaba en este contexto de la amistad con el mundo. Y esto nos da la pauta de que estos hermanos estaban pidiéndole al Señor cosas del mundo para sus deleites, lejos de la voluntad de Dios. Y esto es un gran obstáculo a nuestra oración. Jesús dijo en Juan 14:13, leemos lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, decía el Señor, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiereis, esa parte da gusto leer, ¿verdad? En mi nombre, decía Jesús. Y con un propósito. Yo lo haré, dice el Señor, pero para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con motivos egoístas, buscando tal vez cosas del mundo, y tenemos que entender que el Señor sabe nuestras necesidades, y esto no quiere decir que no le podamos pedir nada para nosotros, pero un corazón egoísta es aquel que lo último que piensa es: ¿será esto tu voluntad, Señor? Yo quiero hacer tu voluntad en primer lugar. Y si no es tu voluntad, Señor, no me des eso, aquello que estoy pidiendo. El viernes, nuestro hermano Víctor, que vino a darnos la charla de finanzas, mencionaba una frase muy interesante. Y él decía: yo quiero todo lo que el Señor me quiera dar y nada de lo que Él no me quiera dar, decía. Todo. Si el Señor me quiere bendecir de cierta forma, pero viene de Él, según su voluntad y probablemente para sus propósitos, yo quiero todo del Señor. Pero si yo estoy queriendo algo que Él no quiere y Él no me da, entonces gloria al Señor, que sea hecha su voluntad. Y esto es un gran obstáculo que encontramos a la hora de presentar nuestros motivos. Tenemos que orar en el nombre del Señor. Esto quiere decir como si fuera que Jesús lo está pidiendo. Y esto es una linda práctica, una linda disciplina. Es la gran prueba a la que debemos someter nuestras oraciones. ¿Será que Jesús va a pedir esto? Tenemos que preguntarnos. ¿Será que nuestro Señor, porque yo tengo que orar en su nombre? Imaginémonos que alguien vaya a pedir algo por nosotros. Y no sé, acá tal vez los padres olimpistas o cerristas, ¿verdad? Que venga tu hijo y: papá, yo quiero pedirte algo, una remera del club contrario, ¿verdad? Nos vamos a molestar. O si van y piden algo por nosotros que nosotros jamás hubiésemos pedido porque no es nuestra costumbre, no nos gusta. Si va alguien, qué sé yo, en nombre de nosotros a algún lugar a comprar algo que nosotros jamás compraríamos, nos va a molestar. Humanamente hablando nos va a molestar, y a veces esta es la disciplina que tenemos que llevar a la hora de orar. Pensar: yo tengo que orar en el nombre del Señor. Mi oración tiene que ser como si fuera que Jesús va a pedir por mí. ¿Será que voy a pedir algo que el Señor Jesús jamás pediría? Entonces ahí tenemos ya una forma de disciplinar nuestra oración y evitar ese obstáculo de que nuestras motivaciones egoístas sean las que estén primero. Finalmente hay un texto más que se aplica a este contexto, a este obstáculo. Proverbios capítulo 21, versículo 13. Muy interesante. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Un corazón egoísta. Y vemos aquí que no se trata solamente de lo que nosotros vivimos, sino un corazón egoísta se extiende también a que nosotros no seamos generosos con el que está a nuestro lado, con el que está en necesidad. Un corazón egoísta nunca experimentará paz. Así como un corazón no arrepentido no va a experimentar la paz de Dios, un corazón egoísta tampoco lo va a poder hacer. Es un obstáculo a la oración. Y vamos a ver un tercer obstáculo. Tenemos dos más. Este es muy interesante. Encontramos esto que es algo muy común en nuestro entorno, especialmente en este tiempo. Escuchamos tanto. Un obstáculo a la oración son las discordias familiares.
Y en este texto sobresale un pasaje, en este contexto. Y especialmente este pasaje, llamativamente, se refiere a los varones, según lo que escribió el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, refiriéndose a las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Podemos decir en base a este texto que un marido que trata con rudeza, ya sea emocional o física, a su esposa, no va a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Interesante que encontremos este texto tan práctico en la Biblia y que para el Señor sea tan importante que recuerde aquí a los varones: podés multiplicar tu oración, pero yo no voy a oír hasta que trates a tu mujer como brazo frágil que es. Podés levantar tu mano, podés pararte y orar lindas oraciones y multiplicar tus oraciones. Pero hasta que la mujer que yo te he dado no sea tratada como el vaso frágil que es por vos, no voy a oír esa oración. Tu oración va a tener estorbo. Y esto podemos extenderlo en general a toda relación con el prójimo. Y en especial aquellos que por la cultura o alguna situación dada son más débiles que nosotros. Es interesante. Claro que podemos extender esto también a las esposas. Podemos extender eso a ese contexto. Pero en nuestra cultura, en el que casi cada semana estamos escuchando acerca de la violencia contra la mujer, sepamos esto, es un estorbo a la oración. No te sorprenda que tu oración no produzca paz en tu vida si estás tratando con rudeza a la mujer que el Señor te dio. Aquel que hace esto y estas discordias familiares, si vivimos en esta forma, no va a permitir que experimentemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a ver un último obstáculo: la duda. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, hablando Santiago de las peticiones y de pedir sabiduría, pero esto se expande a toda petición que nosotros tenemos. Él decía: aquel que pide, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Otro obstáculo a la oración es si nosotros oramos por orar, podemos decir. Repetimos oraciones por repetir nomás. Y en realidad en el fondo no creemos que el Señor nos oye, no creemos que el Señor pueda hacer lo que le pedimos. Este obstáculo tiene que ver con la manera en que pedimos. La duda es constantemente algo con lo que tenemos que batallar. La manera de vencerla es con humildad y con la misma oración pedirle al Señor: aumentanos la fe. Señor, yo quiero confiar, me cuesta confiar. Porque no debemos considerar la duda únicamente desde el punto de vista de los sentimientos, sino de nuestras actitudes y acciones. Porque sentimentalmente, emocionalmente, muchas veces vamos a dudar y nuestra mente va a querer decirnos: no, el Señor no va a hacer esto, no va a responder. Pero es más importante las actitudes y las acciones que demostramos cuando estamos orando. Es mejor que nosotros estemos temblando a la hora de pedirle algo al Señor y quizás nuestras emociones nos traicionan y nuestra mente nos dice: no es posible, no va a suceder. Nuestro corazón nos está diciendo ahí: jamás va a responder esto el Señor. Pero seguimos orando. Esa es una buena actitud. Pero muchos quizás depositan su oración, derraman su petición delante del Señor, pero actúan sin esperar nada del Señor. Pedimos su provisión, pero al instante estamos buscando la ayuda del mundo, quizás. Esa es una actitud que demuestra duda. Más allá de un sentimiento que sienta esto no es posible, humanamente siempre vamos a sentir eso y vamos a tener esas emociones. Pero son nuestras actitudes y nuestras acciones las que verdaderamente demuestran si confiamos o no en el Señor.
Porque si pedimos algo y hacemos o vivimos de manera contraria a lo que estamos pidiendo sin esperar nada del Señor, entonces realmente demostramos que no estamos creyendo que el Señor pueda hacer aquello que le hemos pedido. Y dice la palabra: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estás pidiendo algo, tenés duda en tu mente, en tu corazón, seguí orando, pero permanece firme esperando. Puedes tener altibajos emocional, sentimentalmente, pero seguí firme esperando en el Señor y no buscando otros caminos. Porque quien tal haga, dice el Señor, no recibirá cosa alguna del Señor. Podemos terminar preguntándonos, ¿por qué Dios considera estos obstáculos en la oración? Alguien podría decir, ¿no debería Dios simplemente escuchar y responder sin condiciones? ¿Ese acaso no es el trabajo de Dios? Alguna vez escuché a alguien decir, eso es el trabajo de Dios. Él tiene que responder mis oraciones, sin condición. La respuesta es, la oración está en el centro de la relación entre Dios y los seres humanos. Es la característica básica de nuestra comunión y debemos recordar que la esencia de nuestra comunión con Dios es la mediación de Jesús. Es por medio de Jesús que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Oramos en su nombre. Y no podemos decir que oramos en nombre de Jesús si vivimos o actuamos de forma opuesta a lo que Él nos enseñó. Si tenemos un corazón duro y no arrepentido, estamos diciendo, yo no necesito la mediación del Señor, yo no necesito el perdón del Señor. Yo lo que quiero es que Dios me responda. Y vamos a encontrarnos con un obstáculo, porque en vano vino Jesús a derramar su sangre por nosotros. Si nosotros no reconocemos nuestra gran necesidad de Dios, si no nos arrepentimos, si no decimos, Señor, yo cambio de dirección mi vida y estoy dispuesto a que hagas lo que tú quieras en mi vida. Jesús vino a morir para que nosotros podamos tener este acceso. Y si nosotros tenemos un corazón no arrepentido, estamos diciendo, esa parte yo no necesito, Señor, lo que necesito es cosa que me des. Y vamos a encontrar un obstáculo en nuestra oración. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no buscó sus motivos egoístas. Jesús no vino a decir, yo vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Señor, la voluntad del Padre. Incluso en el momento más difícil de su vida, Él pidió al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él le oraba a su Padre. Si nosotros vamos al Señor con motivos egoístas, vamos a encontrarnos con un gran obstáculo en nuestra oración. Porque tenemos que orar en nombre de Jesús. Y Jesús no obró, ni oró, ni actuó de forma egoísta, sino buscando la voluntad de su Padre. Ahora, si pedimos algo conforme a su voluntad, lo tenemos, dice la palabra del Señor. Todo lo que pidan en mi nombre, decía Jesús, lo tienen. Entonces, si nos preguntamos, ¿Jesús pediría esto? Y pedimos conscientes de eso, entonces la palabra dice, lo tienen. Lo van a tener. Jesús vino a servir y no para ser servido. Si nosotros vivimos degradando a nuestro prójimo, y especialmente en nuestro contexto familiar, si vivimos buscando que nos sirvan, coercionando de forma emocional con palabras o hasta físicamente, vamos a encontrarnos con un gran obstáculo en la oración, porque si oramos en el nombre de Jesús tenemos que saber, Él vino a servir, no para ser servido, y a entregar su vida, no a tomar vidas, a salvar vidas y no a destruirlas. Si nosotros oramos y tenemos una vida que destruye al otro, que perjudica al más cercano y al más débil, no estamos orando en el nombre del Señor Jesús. Jesús no dudó, sino que fue hasta lo último diciendo, consumado es, seguro de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si nosotros dudamos, no podemos orar en el nombre de Jesús, porque Jesús no dudó. Y porque Él no dudó, hoy tenemos la salvación. Porque Él fue hasta lo último, Él no dudó. Él sabía el poder del Padre. Si oramos en el nombre de Jesús, vamos a orar con un corazón humilde. Vamos a orar con un corazón que busca la voluntad de Dios en primer lugar y no nuestros motivos egoístas. Vamos a orar conscientes
de que estamos tratando al prójimo así como el Señor nos trató a nosotros, con gracia, con amor, con misericordia, con bondad. Porque ¿cómo vamos a pedirle al Dios amoroso algo si nosotros estamos tratando pésimamente o hasta maltratando físicamente a aquella persona que el Señor nos dio para estar todos los días con nosotros? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, decía la palabra del Señor a los varones. Hermanos queridos, levantémonos y tomemos esto. Nuestra sociedad necesita ver el testimonio de los hijos de Dios, tratando a las esposas como vaso frágil que son. Tenemos que luchar contra esos pensamientos y actitudes del enemigo que quieren traer el mundo a nuestros corazones y a la iglesia. El mundo necesita ver la luz de los hijos de Dios, esposos, demostrando ese amor y ese trato a la mujer como vaso frágil. Si es que queremos que nuestras oraciones puedan llegar bien, sin estorbo. Y finalmente, no dudemos. Tal vez en tu mente está ahí, pensás, yo ya quiero dejar de orar porque no sé si el Señor me va a responder. No importa si sentís esos pensamientos y pasan por tu cabeza, seguí orando. Lo importante es que con tus acciones y actitudes demuestres que estás esperando en el Señor. Que no lo dejas de pedir, no dejas de buscarle. Y de esa manera vamos a superar estos obstáculos. Y vamos a recibir esa grandiosa promesa. Porque el que ora va a recibir la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Yo estoy seguro que probablemente muchos hoy están diciendo, ¿cómo necesito esa paz? Tenemos que superar esos obstáculos. Y que nuestra oración tenga ese resultado, la promesa de Dios que es paz. Y por eso yo quiero invitarle en este momento a que podamos orar. Inclina tu cabeza, cerrar los ojos. Cada uno de nosotros conoce el obstáculo con el cual estamos viviendo. ¿Acaso es falta de arrepentimiento? ¿Acaso hay algún pecado en el cual estás insistiendo y a la par estás pidiéndole al Señor? Y hoy el Señor te está diciendo, no importa que multipliques tus oraciones, mientras tu corazón no sea un corazón humilde y arrepentido, yo no voy a oír. No vas a tener esa respuesta que es la paz. Mi querido hermano, hermana, te invito a que ahora puedas decir al Señor, Señor, te pido perdón, me arrepiento, quiero cambiar en mi vida, quiero que me transformes. Pedile al Señor perdón. Porque Él oye a los humildes de corazón. No importa que haya sido muy grave lo que hayas hecho. Y incluso aunque te estás creyendo bueno, eso puede ser una señal de que te falta arrepentimiento. Dile al Señor, te necesito, decirle, te necesito, Señor, que me perdones, que quites esa maldad que hay en mi corazón. Quizás el obstáculo en esta mañana que estás enfrentando son motivos egoístas, te estás afanando por las cosas de este mundo, estás queriendo acumular más y más, eso te quita el sueño. Decirle al Señor, yo quiero orar según tu voluntad y no la mía, Señor. Porque estoy pidiendo para mis deleites y no tengo paz. Hoy quiero pedir tu voluntad y yo sé que voy a tener tu paz, Señor. Señor, quita de mí todo afán, toda vanagloria, todo deseo vanidoso. Yo quiero hacer tu voluntad. Si el obstáculo que estás teniendo en esta mañana es el trato que tenés con tu cónyuge, con tu prójimo. Has dicho palabras hirientes. Buscas ser servido en lugar de servir. Quizás hiciste uso de tu fuerza. Que hoy sea el día en que le diga al Señor, limpia mi corazón.
Permitime tratar a el prójimo que es más débil, así como tú me has tratado con misericordia y amor y bondad. Si estás siendo rudo con tu cónyuge, con tu esposa, varón, pedir el perdón al Señor ahora y terminar esta reunión, andar y decir en el nombre del Señor te pido perdón. Quiero tratarte como vaso frágil, Jesús. Porque no quiero que mis oraciones sean estorbadas. Y si el obstáculo tuyo en esta mañana es la duda, decirle al Señor, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Tomé un paso equivocado sin confiar porque no confié en ti. Perdóname, Señor, voy a esperar en ti. No voy a obrar, no voy a hacer nada, Señor, que no sea de acuerdo a tu voluntad. Perdóname, Señor, si en mi necesidad busqué la ayuda del mundo, obré como no debía para cubrir mi necesidad porque no confié en ti. Quita de mí esa duda y aumenta mi fe, Señor, para poder esperar en ti, en tu provisión, en tu obrar, en tu voluntad. Y oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que derramó su sangre por nosotros. Aquel que no vino con motivos egoístas, sino para servir y hacer tu voluntad. Aquel que aunque fue golpeado, solamente recibió eso, Señor, y cumplió tu voluntad. Aquel que no dudó, sino que fue hasta lo último. Hasta decir consumado es en obediencia. En el nombre de Jesús oramos, Señor, sabiendo la promesa que tenemos en ti. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y oramos en ese nombre tan bello, Señor. Y estamos dispuestos y deseosos y expectantes de recibir esa paz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor nos bendiga. Tenemos que estar sensibles cuando el Señor nos despierta. Es interesante que no nos frustre la debilidad a la hora de orar. Porque es algo que la palabra del Señor nos dice vamos a tener. El espíritu está a la verdad dispuesto, pero la carne es débil. Lo importante es estar sensibles cuando el Señor con su voz nos dice despierten.